Amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Karen. Esto es Vida y Experiencias. Bienvenidos. Hoy les voy a hablar un poquito acerca de mi mascota. Bueno, es de toda mi familia, pero me quiere más a mí. Hoy les voy a decir el por qué. Todo comenzó cuando mi hija de 8 años nos comentó que quería tener una mascota. Ella quería un perrito. En ese tiempo todo estaba normal, no había contingencia y pues mi esposo y yo trabajábamos. Mi hija tenía que ir a la escuela y yo no contaba con el tiempo suficiente para podérselo brindar a su nuevo perrito, ya que un perrito necesita de muchos cuidados y necesita mucha atención. Un fin de semana común y corriente estaba en mi Facebook en un grupo que se trata de puras adopciones. Por aquí se los estaré dejando por si ustedes también quieren adoptar o quieren dar en adopción a alguna de sus mascotas. Y en eso me llamó muchísimo la atención un gatito que tenía los ojos hermosos. Este gatito ya estaba grande y me puse a pensar en la posibilidad de adoptarlo, ya que los gatitos son más independientes. Hacen solitos por instinto en su arenal, son muy limpios y como toda mascota sí necesita atención. Sin embargo, como ya les comentaba, son más independientes. Bueno, como les estaba comentando, vi la foto del gato y me enamoré completamente de él. Pero aquí hay un enorme inconveniente, que mi esposo es alérgico. Entonces lo platiqué con él y llegamos a la conclusión en que hay muchas veces en que si tú estás en contacto con lo que te está provocando la alergia, esta puede disminuir. Entonces contacté por Messenger a la chica que lo estaba dando en adopción y me mandó un formulario. Recuerdo perfectamente que este formulario estaba algo largo y me dijo que del formulario dependía si yo me lo iba a quedar. Existían muchas personas que querían al gatito, entonces, dependiendo de lo que yo contestara, iba a ser la respuesta de ella para saber si me lo iba a quedar yo. Comencé a llenarle el formulario lo más rápido que pude. Si los llegara a encontrar, se los estaré dejando por aquí, para que más o menos ustedes también se den una idea de qué es lo que tienen que contestar. Pasó una semana completa y esta chica ya no me contactó, no me mencionó nada. Yo pensé que ya lo había dado en adopción y que a causa de mi llenado del formulario, yo ya había perdido el tener a este hermoso gatito. Pero llegó un día en que me contactó nuevamente y me preguntó que si podía venir a mi casa. Me pidió fotos del plato donde le iba a dar de comer, el lugar donde iba a dormir, un juguete y de sus croquetas también. Ese mismo día nos fuimos mi esposo y yo a comprar las cosas y yo misma le hice su cama. Mi hija estaba totalmente incontrolable, preguntándome qué día iba a llegar, si ya iba a ser el día de mañana, mamá qué día es, mamá qué hora es. Llegó ese día tan esperado y yo me imaginaba que únicamente iba a venir la chica que me lo estaba dando en adopción. Sin embargo, llegó una señora con su bebé recién nacido, su esposo, su hija de 15 años y la chica que me estaba realizando el trámite. En verdad parecía que yo iba a adoptar un bebé recién nacido. Todo estaba muy bien organizado, sin embargo eso está perfecto porque es muy triste saber que hay gente que no cuida a los animales cuando los adopta. Estuvimos platicando un rato, también llenamos el formulario, platicamos un poco también acerca de Dorian, que en ese momento se llamaba así, mi hija después le cambió el nombre y ahora se llama Zoro. Me estaban comentando que ellos lo dieron en adopción porque el bebé recién nacido que ellos tenían también era alérgico y que le estaba haciendo mucho daño el pelo del gatito. Entonces me empecé a preocupar por mi esposo, porque también él es alérgico. Y llegó un momento en donde pensé que podía morir. Yo estaba viendo en ese momento al gatito, bueno, a Dorian, y la verdad se me estaba haciendo un gato súper tranquilo. Se encontraba en una esquina atrás de su dueña, dormido, relajado, no hacía ningún movimiento. Pero cuando llegó el momento en que las personas se fueron, rápidamente Dorian se echó a correr. Bueno, llamémosle Zoro, porque él ahora se llama así. En ese momento rápido se echó a correr Zoro y se fue corriendo a la casita que yo le realicé. Y dije, pobrecito, vamos a dejar que se adapte el día de hoy. Pero pasó así un día completo y no salió. Entonces empecé a preocuparme y le dije a mi esposo, vamos a sacarlo para que pueda comer un poco. Entonces fuimos a sacarlo de su camita y fue el peor error del mundo que pudimos haber hecho. A mi esposo lo arañó, lo mordió y como es alérgico se le empezó a hinchar horrible la mano. Cada que pasábamos al lado de su cama, yo creo que sentía que invadíamos su territorio y en verdad salía y nos empezaba a atacar y nos empezaba a arañar horrible. También nos bufaba muy feo. Fue cuando yo pensé que era un gato agresivo y que por eso nos lo habían dado en adopción. Entonces a mi hija no dejé que se le acercara por un buen tiempo. Yo recuerdo perfecto que cuando todos se iban a dormir en la noche, yo escuchaba cómo salía lentamente de su casa para ir a comer. Y llegó un momento en que me asomé y se echó a correr hacia su cama rápidamente. Nos tenía muchísimo miedo y tenía mucha desconfianza. Les voy a platicar lo que una vez pasó.
Yo me desperté para ir a trabajar, pero olvidé que mi toalla estaba colgada en el centro de lavado en la parte de atrás. Entonces tenía que pasar justamente al lado en donde Zoro estaba acostado. Pero en ese momento que yo iba pasando por ahí, no lo encontré. Estaba sentado justamente en medio del sillón, mirándome con ojos de diablo, preparándose para atacarme. En ese momento me solté a llorar, no aguanté, yo le tenía muchísimo miedo, porque en verdad cada que pasábamos al lado de él, se ponía a bufar horrible, hacía un sonido muy extraño, muy fuerte, y comenzaba a corretearnos y atacarnos. En eso me fui corriendo por mi toalla. Cuando regresé tenía que volver a pasar por el mismo lugar y me eché a correr al baño y hasta seguro le puse. Se los juro que yo me imaginaba al gato abriendo la puerta. Así duró 2 semanas completas. Yo la verdad estaba ya muy preocupada, no sabía qué hacer, hasta que un mágico día nosotros estábamos comiendo y de repente él empezó a salir lentamente de su cama para ir a comer. Nosotros nos quedamos quietos, no hicimos ningún movimiento y él se regresó tranquilamente. Eso mismo lo empezó a hacer más y más seguido hasta que se me ocurrió darle jamón y nos ganamos su confianza. ¿Pero qué creen que fue lo que pasó? Cuando nos ganamos su confianza, se empezó a orinar en todos lados. Se orinó en la sala, se orinó en nuestra cama, ya solo le faltaba que se orinara en la cama de mi hija también. Intenté lavar el colchón, pero la pipí del gato es sumamente penetrante y tiene un olor muy fuerte, así que decidimos comprar otro colchón. Y tuvimos que hablar para que nos lavaran los sillones también, hasta que encontré una solución. Zoro le tenía miedo a las escobas, entonces decidí comprar escobas y ponerlas en el sillón. También los cubríamos con bolsas de basura. Esto hacíamos todos los días cada que nos íbamos a trabajar. Y esa fue la única manera en que ya no se acercó. Pero de repente empezamos a notar a Zoro muy extraño. Mi hija jugaba con él y Zoro no le hacía caso. Entonces fue cuando nos dimos cuenta que tenía un problema en todos sus dientes. Este problema ya no es curable, pero se puede tratar con puro medicamento. Lo tuvimos que llevar al veterinario y le hicieron una profilaxis dental. Tuvieron que anestesiarlo y el veterinario nos dijo que fuéramos por él al finalizar el día. Dieron las 6 de la tarde y fuimos por Zoro. Cuando lo recogimos nos dimos cuenta que tenía sus pupilas muy dilatadas, enormes. Lo trajimos a casa e intentamos tocarlo, pero estaba muy agresivo nuevamente. Zoro intentaba caminar y estaba muy mareado. Tenía las pupilas enormes, se veía muy drogado, amigos. Después de un largo tiempo llegó mi otra hija. Y adivinen ¿qué volvió a pasar? Se volvió a hacer del baño en todos lados. Empezó a sentirse como desplazado y se empezó a deprimir horrible. Había momentos en los que salía, caminaba, iba a comer, regresaba y se acostaba. O había momentos en los que quería convivir con nosotros, sin embargo, cuando estaba al lado de nosotros, se quedaba dormido o simplemente no nos hacía caso. Y lo peor de todo es que muy de vez en cuando salía a comer. Empezó esto de la contingencia y nosotros tuvimos que quedarnos en casa a trabajar en home office. Pero empezamos a notar que a Zoro no le gustaba tanto nuestra presencia. Se empezó a amargar demasiado y fue cuando lo llevamos al veterinario nuevamente, porque ya estábamos muy preocupados por él. Y fue cuando el veterinario nos comentó que necesitaba ser esterilizado para que sus hormonas se calmaran un poco. Sentí horrible volver a dejarlo, pero era por su bien. Pero esto fue la solución de todo. Ahora vuelve a convivir con nosotros. Y lo mejor de todo es que se ve feliz. Juega nuevamente con nosotros, nos acompaña cuando estamos viendo una película, se acerca a mi bebé, vuelve a jugar con mi hija, come lo que tiene que comer al día normal. Y algo de lo que me di cuenta de Zoro es que le encanta atrapar moscas. ¿Qué pasó, Tito? ¿Me traes a Zoro? Les presento a mi gatito. Queremos muchísimo a Zoro. Ahora es parte de nuestra familia y pues mi hija nos ha mencionado que quiere otro gatito. Sin embargo, nosotros sí le estamos pensando mucho. ¿Ustedes qué opinan después de todo lo que les platiqué? ¿Estaría bien adoptar otro nuevo gatito? Se ve un poco amargado, amigos, pero les juro que no es así. No olviden darle like, suscribirse y comenten por favor si les gusta la idea de adoptar un nuevo gatito. Nos vemos en otro video de vida y experiencias. Bye.